¿Te ha pasado que una idea te llena de energía y poco después se apaga? A todos nos sucede. Nace la pasión, pero sin dirección el fuego se dispersa. En esta clase vamos a encender tu fuego interior a través del palo de bastos, para aprender a mantener viva la inspiración y actuar con propósito. Hoy veremos las 5 primeras cartas de fuego, del as al 5 de bastos, desde la chispa que nace hasta el desafío que te fortalece. El fuego es el principio de toda acción. Su naturaleza es dual. Puede iluminar o destruir, calentar o consumir. En el tarot Rider-Waite, el fuego representa la voluntad, la inspiración, la pasión y la creatividad. Es la chispa divina que impulsa el movimiento y nos conecta con el deseo profundo de vivir con propósito. Dentro del palo de bastos, el fuego simboliza el motor del alma en acción, aquello que soñamos, la idea que nos impulsa, la energía vital que construimos y defendemos con coraje. Ahora que comprendemos la esencia del fuego, veamos su camino en el palo de bastos, desde la chispa que enciende el inicio hasta el primer desafío que nos enseña a sostenerla con conciencia. El as de bastos representa el inicio, la chispa creadora que impulsa a actuar con pasión y confianza. Simboliza el nacimiento de una energía, ese instante en que surge una idea, un deseo o un proyecto con fuerza vital. Su mensaje es claro. Atrévete a dar el primer paso y dirige tu energía con propósito. Es una carta de inspiración, motivación y acción consciente que nos recuerda que todo comienzo requiere valor para transformar la inspiración en movimiento real. Observemos con atención la imagen. Una mano emerge de las nubes, como si viniera de una fuente superior o divina. Esta mano sostiene un báculo del que brotan hojas verdes. Este símbolo representa una oportunidad luminosa que se manifiesta cargada de vitalidad. Las hojas que brotan simbolizan el crecimiento, la expansión y el potencial que se activa cuando decidimos actuar. Podríamos decir que esta carta nos invita a reconocer el momento propicio para iniciar un proyecto con entusiasmo. Al fondo, el paisaje montañoso nos recuerda que el camino hacia la realización no siempre será fácil. Las montañas representan los desafíos, pero también los aprendizajes que surgen al enfrentarlos. La energía de la carta nos impulsa a avanzar con determinación. Es una invitación a confiar en nuestra fuerza interior y en la inspiración que nos guía. En la vida cotidiana, el as de bastos te anuncia que una nueva energía está despertando en ti. Es momento de dejar de postergar y avanzar hacia lo que te inspira. No tiene que ser perfecto, solo auténtico. Esta carta te invita a canalizar tu energía transformando el entusiasmo en acción. El 2 de bastos representa el paso de la inspiración a la planificación. Invita a detenerse para observar el panorama, evaluar opciones y definir una dirección clara antes de avanzar. Es la carta de la visión estratégica, de quien transforma la pasión inicial en propósito consciente. Simboliza el momento en que la energía creativa
se organiza con disciplina para luego convertirse en un proyecto real. En esta imagen observamos a un hombre de pie en lo alto de su castillo. Este escenario no es casual. El castillo representa la seguridad, logro y dominio. Es decir, estamos ante alguien que ha alcanzado una posición estable y desde allí contempla sus próximos pasos. Con su mano izquierda sostiene con firmeza un basto, expresión de su voluntad y del deseo de expansión. En la otra mano, un globo terráqueo representa la visión global y la conciencia de que el mundo está lleno de posibilidades y caminos por conocer. El segundo basto, apoyado sobre la pared, sugiere raíces, vínculos y responsabilidades que lo conectan con su origen. Este detalle refleja la tensión entre lo que ya posee y el impulso de avanzar hacia lo desconocido. El paisaje abierto a sus pies evoca crecimiento, posibilidades de exploración y la promesa de un futuro que se expande. En la vida cotidiana, el 2 de bastos anuncia un momento propicio para organizar tus ideas y definir un rumbo claro. Es tiempo de planificar, ordenar, evaluar alternativas y tomar decisiones desde una visión amplia y realista. Esta carta te invita a asumir tu liderazgo, transformando tus aspiraciones en un plan concreto y viable. El 3 de bastos representa la proyección y la apertura deliberada hacia nuevos horizontes. Indica el momento en que los primeros frutos del esfuerzo comienzan a manifestarse y surge una mirada más amplia sobre el camino que ya se ha iniciado. Es la carta de la confianza en los procesos y de la expansión consciente. Invita a observar el panorama con madurez, reconocer los logros alcanzados y prepararse para los próximos desafíos con claridad y esperanza. El 3 de bastos nos recuerda que el crecimiento verdadero nace de la constancia, la cooperación y la valentía de avanzar más allá de lo conocido. En la imagen, un hombre se encuentra de pie sobre una colina, observando el horizonte mientras 3 bastos se alzan a su alrededor. Su postura firme y su mirada proyectada hacia el mar reflejan confianza, visión y propósito. Los barcos que navegan simbolizan los proyectos en marcha, las oportunidades que avanzan y los frutos del trabajo que comienzan a manifestarse. El paisaje abierto y el cielo despejado evocan una mente clara, expansión y crecimiento. Esta carta representa la armonía entre la acción y la espera consciente, un estado de equilibrio interior donde la confianza se convierte en la fuerza que guía. En la vida cotidiana, el 3 de bastos anuncia un momento de crecimiento y consolidación. Ahora es tiempo de ampliar tu visión y proyectar tus próximos pasos. Confía en los procesos que ya iniciaste. El horizonte está abierto y las oportunidades se acercan. Mantén la determinación, la paciencia y la fe en el camino que has elegido transitar. El 4 de bastos representa los logros alcanzados y la alegría de compartirlos. Simboliza el equilibrio que nace cuando el esfuerzo y la dedicación comienzan a manifestarse. Invita a disfrutar el presente con gratitud y conciencia. Es la carta de la celebración, la armonía y la integración,
tanto en el ámbito personal como en el colectivo. Nos recuerda que el verdadero éxito no se mide solo por las metas cumplidas, sino también por la capacidad de reconocer y agradecer el camino vivido. El 4 de bastos enseña que celebrar es un acto de reconocimiento profundo. Validar los logros fortalece la confianza y renueva la motivación para seguir avanzando. En esta imagen observamos dos figuras que alzan los brazos con alegría. Las vemos bajo un arco formado por 4 bastos y decorado con guirnaldas florales. Este gesto no solo transmite entusiasmo, es una representación visual de la celebración, la abundancia y la unión. El arco floral funciona como un portal simbólico, marca el paso hacia una etapa de plenitud, donde lo sembrado comienza a florecer. El castillo al fondo representa estabilidad, logro y consolidación. Nos habla de una meta alcanzada, de un espacio seguro desde el cual se puede celebrar sin temor. Las figuras que celebran encarnan el valor de la comunidad y la colaboración. Esta carta nos recuerda que los logros adquieren mayor profundidad cuando se comparten con otros. En la vida cotidiana, el 4 de bastos anuncia una etapa de alegría y equilibrio. Es un buen momento para detenerte, reconocer tus avances y compartir tu felicidad con quienes te rodean. Celebra tus logros, grandes o pequeños, y permite que la gratitud fortalezca tu camino. El 5 de bastos representa los retos y conflictos que surgen cuando distintas visiones entran en contraste. Es la carta del debate, la competencia y la confrontación de ideas dentro de un entorno dinámico. Aunque puede reflejar momentos de tensión, su mensaje es claro. El conflicto no siempre es un obstáculo, sino una oportunidad para fortalecer habilidades, madurar y descubrir nuevas formas de actuar. Nos recuerda que el progreso surge del intercambio, de las diferencias y de la capacidad de mantener la calma en medio del movimiento. El 5 de bastos enseña que la verdadera superación no consiste en evitar los problemas, sino en reconocerlos y transformarlos en impulso y aprendizaje. En la imagen, 5 personajes levantan sus bastos en lo que parece un enfrentamiento, pero no hay armas ni agresión directa, lo que sugiere que estamos ante una escena de rivalidad simbólica, más cercana a una competencia que a una batalla. Cada basto representa una voz, una idea o una energía distinta. El cruce de los bastos simboliza el choque de perspectiva, donde las diferencias generan tensión, pero también movimiento. La variedad de colores en la vestimenta sugiere que cada figura proviene de un contexto distinto, lo que puede representar diferencias culturales, sociales o de experiencia. El espacio abierto y el movimiento activo de las figuras indican que el conflicto aún está en desarrollo, sin una resolución definitiva. Esta escena representa las fases en donde distintas energías comienzan a interactuar para lograr equilibrio. En la vida cotidiana, el 5 de bastos te invita a mantener la calma frente a los conflictos y no temer a los desafíos. Observa cada reto como una oportunidad para cultivar la creatividad, la empatía y la capacidad de adaptación. Este es un momento propicio para practicar la escucha activa y la flexibilidad, recordando que de las diferencias puede surgir claridad, aprendizaje y fortaleza interior. Cuando una carta del palo de bastos aparece en tu lectura, el tarot te invita a preguntarte, ¿dónde estás poniendo tu energía?
¿Qué impulsa tu vida hoy? Que estas primeras cartas te recuerden encender tu chispa, dirigirla con propósito y aprender del contraste sin perder tu centro. Si esta clase encendió tu fuego, deja tu huella. Dale me gusta, compártela con quien necesita reencontrar su energía y cuéntame en los comentarios. ¿Qué carta del As al 5 sientes que estás viviendo hoy? Y si recién llegas al curso, te invito a ver las clases anteriores, la de los arcanos mayores, para conectar con la energía profunda del viaje del alma, y la clase 5, arcanos menores, la vida cotidiana, en 56 cartas, donde comenzamos a descubrir cómo el tarot refleja la experiencia humana en lo cotidiano. En la próxima clase, los bastos del 6 al 10, entraremos en la victoria, la resiliencia y el equilibrio del fuego interior.